Bueno, don José Páez, José Lorenzo Páez Muñoz, habitante de Cimití. Nacido y criado y aquí, Hueto Viejo, aquí mismo. Bueno, importante eso, yo cimiteño todo el tiempo. Bueno, ¿cómo eran las navidades aquí? ¿Qué recuerda de los tiempos de Navidad en su infancia? Pues yo recuerdo es que antes como nada más la luz venía era a las 6 de la tarde y ya a las 12 de la noche se acababa, entonces la noche que había Navidad, entonces esa noche amanecía. Y como era tiempo festivo, así, y la gente ponía ventas de panes así por la calle, entonces la calle iluminada, pero la gente se sentía alegre por la Navidad, era así. En cambio las otras noches la luz se iba a las 12 de la noche y esa noche amanecía. Así. ¿Qué La comía gente, la gente? ¿Qué se regalaba? no, así empanadas y eso, panes, galletas y eso. Entonces eso la gente compraban, ponían ventas así en la calle, aquí en la plaza, ¿ves? Y así, pero entonces como antes no había ni carro, ni nada, ni moto, casi ni cicla. En el año 27 fue que vino la primera cicla aquí. ¿Quién trajo esa cicla? Ah, esa la trajo Luis Alfredo Torres. La gente se admiraba, eso contaba mi mamá. Y en el año 27 que un hombre andando en dos ruedas, entonces la gente se asomaba en eso. Y ya como en el año, como en el 65 fue que Michel Torres trajo la primera moto aquí, así ve. Ahora casi todo el mundo tiene moto y carro, así ve. El carro fue el que conté yo de la señora Ana Gertrude y Plinio y el Mono Escudero, los primeros carros que vinieron aquí, ¿ve? Bueno, ¿qué le pedían los niños al niño Dios? No, mi mamá me ponía decía, el niño Dios te va a traer un regalo. Entonces me acostaba a dormir y por la mañana mover la almohada a ver si el niño Dios te trajo regalos. Y yo quitaba la almohada, entonces me traía a veces una escopeta así de 2 cañones o un carro, algo así. Bueno, un tambor. si usted nos contaba hace algún momento la Navidad esa en que el general Rojas Pinilla le trajo juguetes a todos los niños de Cimití. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo? Ay, era que yo estaba ahí en la ventana, sentado, entonces allá la policía, vino un policía apuntando a todos los niños de casa por casa y me dijo cómo es el nombre suyo. Entonces yo le dije así y como que yo no le sabía bien, no le podía decir bien el nombre, le dije, ¿dónde está su mamá para preguntarle? Entonces, pues, el Rojas Pinilla le va a dar unos regalos a todos los niños de Colombia, pues los niños son el futuro de Colombia. Entonces yo dijo que llamara a mi mamá, llamé a mi mamá, me apuntó, hacía casa por casa, apuntó. Ya cuando ya vino, que le digo que vi el avión que llegó con los regalos, o sea, ese hidroavión allá en la orilla de la Ciénega. Entonces avisaron de que allá a los lados de donde era la policía, enfrente del banco, así, para allá. Entonces allá iban llamando uno por uno con lista, y a mí me llevó un tío mío allá para que a mí me dieron un carro, que uno le daba cuerda y salía caminando, así, a otro le daba un tren, también que le daban cuerda y andaba así. Sí, eso lo alegraba a todos los niños y esos juguetes eran bonitos, de bastante valor. Bueno, don José, la historia de los porros. ¿Cuándo arranca la historia de los porros? Aquí cerca de donde usted vive se celebra uno de los más famosos en Cimití, el porro del barrio abajo o de la bota. No, mi mamá me contaba de que cuando yo nací, antes los porros eran el 22, ahora que lo están haciendo el 23. Entonces mi mamá fue a ver el porro, allá fue que la cogieron los Dolores, el 22 y el 23 a las 6 de la mañana. Entonces nací yo, entonces ese porro ha sido tradicional que no falla. En cambio, ya antes eran los porros, empezaban desde el barrio arriba, la primera novena, el 16 de diciembre. Y empezaban desde el barrio arriba, iba bajando hasta iba a la sabana, así, todos los días, todas las 9 novenas eran 9 porros, y el último era acá abajo. Y entonces eso hacía, me acuerdo ya en los tiempos así que estaba yo niño, hacían, no tenía pavimento, eso le ponían, era corraleja de guauda, y le ponían banderas, cadenetas. ¿Y la música, qué música utilizaban? ¿Banda o había algún equipo? Yo creo eso ya sí, pura
equipo de sonido, eso era tocadiscos. Sí. Con esos que no son muy potentes, la gente entonces se alegraban, como era el mes de diciembre, bailaban con eso, con el tocadiscos. Y ya después sí, Mingo Figueroa trajo un parlante grande, pero se lo quitaron. Entonces sí, de eso de alta potencia. ¿Y quién fue la persona que trajo el primer equipo de sonido, el primer parlante? ¿No recuerda? Yo sí. ¿Quiénes fueron? Digo, todavía hay uno ahí, ya tiene, de esta Dersa, tiene como una lavadora así, ¿ves? Sí. Así, y la lavadora así cuadrada, así, de alto, así. Y eso le decían vitrola. Sí. Y eso, ahí digo, ese era, eso como todavía se encuentra en la casa ahí, eso de, era la señora Juana Antonia y el señor Julio Guerrero, ahí la tiene de esta, todavía la vitrola esa que llegó aquí, eso le daban cuerdas así, con una manigueta y le ponían el disco encima con una bocina, con eso, pero ya después entonces vinieron los traganiques, y eso donde vive el fresquero, ahí trajeron ese, como que fue le digo, los primeros traganiques que vinieron aquí, digo, el primer traganique fue ahí donde vive el fresquero Jaramillo, sí, que era el director del hospital. Y después trajo la señora Ana Gertrude, Plinio, eran gente de plata aquí. Eso era como grande, una nevera, y eso le apuntaban el disco que querían así con teclas, y le tenían que meterle plata, por eso sí, ese traganique. Pero entonces cuando vino el primer traganique, mi mamá fue con la hermana de ella, fuimos embarcados allá por la parte de atrás para oír que eso sonaba duro, esos traganiques. Fue admiración, eso ya, de último ya se acabó, eso era para las cantinas. Bueno, ¿y los radios? ¿Cómo escuchaba la gente noticias? No, es que se oían noticias, pero le digo, es que contaban, mi mamá que contaba eso, yo no vi, en ese año de 27 no estaba yo, sino que se oía que el hombre volará, que las cajas hablarán. Entonces, ¿cómo una caja va a hablar? ¿Cómo es que el hombre va a volar? Era que los aviones que iban a volar los hombres en los aviones, que se empezaron a oír esas noticias en el año 27, como les digo, y las cajas hablarán en los radios. Entonces, ya como en el año 29 sí trajeron radio, por lo menos allí, todavía creo que debe tenerlo esta María Muñoz, un radio de esos radios que eran como bombillas y de focos de esos de vidrio, eran así, los radios grandes así de allí ¿De tubo? Sí, de tubo, allí Hilda tienen también uno todavía de esos ahí, de esos yo no, y después que vinieron unos cuadritos así, que ya no, eso no es de vidrio, es que no me acuerdo cómo es el nombre de la pieza, de cuadritos. Transistores. Eso. Sí. Bueno, don José, ¿y la gente se reunía en las casas donde había radio a oír las noticias? Bueno, ya así como en el año, yo le digo como en el año 62, entonces la tía mía vino de Barranca y trajo un radio, y yo como aquí casi nadie tenía radio, nada más que tenía era allí, que le digo, Paula Emilia y Chencho, ya tenían radio de eso. Y ahí también Rafael Mendoza tenían un radio de eso. Y entonces, ella cuando los tiempos de carnavales, uno como se encerraba, entonces allá en el patio pasaba toda la noche, uno gozaba oyendo radio, porque eso era admiración, digamos, no había radio, así, uno se entretenía bastante con el radio oyendo noticias. Me acuerdo, había un presidente que hablaba del gobierno de él, no me acuerdo ahora el nombre, era en esos tiempos de Alberto Llera. Alberto Llera, no, Alberto Llera Camargo. Sí. Y era así, que entonces hablaba así de política, que él no, ¿cómo hacía él donde había tanta gente para gobernar este pueblo? Y me acuerdo que hablaba en ese tiempo que había, entonces, y ahora casi todo el mundo, por ejemplo, el primer televisor lo trajo un primo hermano, Pablo Naranjo. Ya yo me había ido para Barranca en el mes de noviembre del 63, me había ido yo para Barranca. Y entonces yo no estaba aquí, pero me contaron que toda la plaza se llenó, todo el mundo se reunió a ver un televisor ese de blanco y negro. Él vino ahora poco,
ese Pablo Naranjo, el primer televisor que hacía. Después trajo ese que le dio Emilio Urrea, que vino el padre Utimio, dijo que entonces él mandó un televisor y lo ponía ahí en la puerta de la calle, y todo eso, toda la plaza, toda la gente hasta allá del barrio arriba, venían a ver televisión. Yo no salía de ahí, y esa María Torres, está allí, María Figueroa, rifó un televisorcito pequeño, así de blanco y negro, y se lo ganó María Torres. Entonces, eso era como un teatro y yo no quería salir de ella. A mí sí me gustaba bastante la televisión, hasta veíamos películas de largometraje hasta la 1 de la mañana. Así de la noche. Sí. Bueno, ¿cómo eran las fiestas cuando no había festividades populares? O sea, los fines de semana, la juventud con ustedes, ¿a dónde iban a bailar? ¿Cómo se divertían? No, es que había una región que le decían la zona. Sí. La zona eso de las Tres Cruces tirando para allá para el cementerio, esa era casa por casa, era pura cantina y le decían la zona. Entonces los amigos míos, yo salía así a andar así, y entonces me convidaban, vamos a tomarnos una cerveza, y ahí pedían era la botella, y entonces salíamos de allá, era después como a las 10, 11, tomando eso que era la zona, ¿sí? Así salíamos a andar por la calle y jugábamos billar y todo, tomábamos cerveza. ¿Y había mujeres en esos bares? Habían unas, sí habían así mujeres de esos, de bares, pero no, ya después fue que vino la cantina esa que le llaman el Nuevo Horizonte, eso también tenían mujeres. Ahí habían juegas de billar y para beber cerveza, y tenían de esas mujeres los hombres. Y ahí, ya en el 66 fue que entonces, donde le digo que hubo la primera planta eléctrica aquí, ahí donde hicieron la alcaldía. Sí. Ahí entonces hicieron una caseta así, pero entonces fue con corral así de guauda. Ya cuando ya festejó festejó Cimitir los 200 años de la aparición de la original, que fue como en el 60, ¿en qué fue? Como en el 67, pero ¿qué fue eso? Sí, entonces ya le hicieron la caseta así cercado con ladrillo, y le pusieron techo de zinc, pero eso era con techo de palma, que empezó así en el 66. Bueno, José, un tema muy recurrente en Cimití y en la zona sur de Bolívar, la violencia, especialmente la violencia de política primero, después de la guerrilla y luego los paramilitares. ¿Cómo se vivieron esas violencias? No, estoy cansado de hablar de eso. No, digamos, no. Por ejemplo, la guerra de los 1000 días, no le conté que los liberales perseguían a los conservadores. Entonces, como el abuelo mío era conservador, entonces se escondía, y la abuela mía era liberal. Eso fue por lo menos como en 1890. Entonces la abuela mía le llevaba provisión allá al abuelo, y se escondía. Y después, cuando los conservadores iban a perseguir a los liberales, entonces la abuela mía se escondía, entonces el abuelo le llevaba provisión. Eso oí yo que era así. Yo oí que vino Pacho Mendoza, era de aquí en Cimití, vino de soldado en ese tiempo. Entonces, ¿o como conservador? No, vino como soldado. Siendo cimiteño, vino de soldado Pacho Mendoza. Esa casa allí, después de la esquina, ahí era Pacho Mendoza. Y ya se murió, ya viejito ya. Eso, mataron a un hombre, eso contaba mi mamá ahí en esa casa donde estaba Jaime Mendoza, que vivía solo ahí. Y Cándida Cristina la hirieron, tenía 12 años, esa que dio, y ella usaba el abanderado de la Mojiganga. La hirieron en ese tiempo. Ella estaba haciendo arepa cuando sintió fue el tiro que dispararon los soldados. Esto de cuando la guerra de los 1000 días, esos acontecimientos que oía yo, sí. Ya después, bueno, ya cuando yo nací era la violencia. ¿De liberales y conservadores? No, la violencia es que pasa, pues, no me vayan a hacer daño a mí, pues estoy hablando de política, no sé. Yo oí que pasó que los conservadores entonces no gustaban de los liberales, entonces, ganó un tal, ese presidente... ¿Mariano Espino o Laureano Gómez? Laureano Gómez le ganó las elecciones, entonces él mandó a matar a todos los liberales, y entonces los liberales tenían que esconderse. Un primo mío se quedó hasta escondiéndose allá en Espunta, miedo que lo fueran a matar, era así. Y entonces como ese Laureano Gómez
mandó a matar y a encarcelar a todos los liberales. Entonces los liberales formaron un grupo que le llamaban Chusma. Y entonces eso entraron por allá por el río Cauca, por allá en el eje, por Caucasia. Entraron y ya venían por el Volador. La Paja, eso allá atrás de Santa Rosa. Y entonces allá cogieron la Chusma, pues, formaron un grupo, eso que les digo yo, de los liberales, formaron el grupo Chusma. Así. Y así como decir ahora los guerrilleros, ¿sí? Entonces cogieron a la mujer y al hombre, y eso a la mujer la rajaron, le sacaron el hijo y formaron lo pusieron en fogón así a asar. Y la muchacha, una que tenía hija de 14 años, fue que se escapó y vino a dar acá a Santa Rosa avisando que venía la Chusma matando todo que encontraba. De ahí, entonces toda esta gente que habían entrado como 300 familias allá a Santa Rosa cuando la violencia, y le digo, entonces toda esa poca gente la hizo salir de la Chusma, vinieron huyendo hasta allá al puerto de la Muerra. Mi mamá fue allá y algunos se les olvidaba y dejaban los hijos así en canasta o las gallinas así en vara y todo eso. Se puso, las lanchas eran sacando gente, ¿verdad? Sacando las lanchas de Augusto y la Cimiteña y la Nena sacando gente para Vadillo. Que esto estuvo feo eso aquí en Cimiteña. De último la Chusma se vino por el río Inanea y ya estaba allí en el cañito. Iba a entrar aquí a Cimiteña también a hacer diabluras aquí. Entonces, yo no sé, como habían hecho salir a los Bastidas de ahí, de esa casa, donde está Dioselina, hasta donde está Clemencia, de los Bastidas, eso estaba desocupado de todo eso. Ahí era el cuartel. Yo como estaba niñito me pasé un día para allá y vi que tenían el poco de esos de chumeros ahí, vean, metidos ahí, esos taqueados. Esos tocaban a las 6 de la tarde, tocaban la trompeta. El que estaba tenía todo el mundo que encerrarse. Y el que estaba en la calle lo mataban. Esa orden de eso. Entonces pasaban la fila de pocos chumeros aquí. Allá hubo un combate en el cañito y hoy que allá los enterraron un poco. Entonces eso es lo que sacaban y lo llevaban en una lancha aquí para la isla. Eso como había muchachos aquí, el teniente estaba enamorado aquí de la hermana mía y unas primas que venían aquí. Entonces el teniente le dio a mi mamá que eso lo ponían en una fila y con un solo tiro que lo mataban. Entonces después lo tiraban allá a la ciénaga. Así era. Bueno, José, ¿cómo recuerda las tomas guerrilleras? Mucho miedo, mucho susto. No, la toma guerrillera ya la fue ¿como en qué año fue? Los 80. Sí, el 27 de diciembre del 87 fue el primer toma aquí guerrillera que aquí yo no había visto eso. Fue terrible eso, plomeos así por todas las calles, sí. Y después que vino la policía, entonces entró por allá abajo echando plomo hasta que ya entonces lo hizo ir a todos los guerrilleros, otra vez como empezó como desde las 6 de la tarde el plomeo hasta las 6, hasta las 2 de la madrugada, ¿sí? Ya después fue otra toma que hubo en el 2002, ya ahí sí no ha vuelto a ver más eso. ¿Recuerda la fecha del 2002? ¿Ah? ¿Recuerda la fecha de la toma del 2002? Sí, 2002, mes de julio, Sí. del 2000, 2 de julio del 2002, la segunda toma, así, de ahí no han entrado más. Y eso ponían letreros en el colegio, así. Se dice que andaban, en algunas épocas, andaba la guerrilla como Pedro por su casa. Sí, por lo menos cuando secuestraron a mi papá. Sí. Pero eso fue en San Pablo, había ¿En qué año? eso fue, ¿cómo que se llama? ¿Cómo sería en el año 72, con la toma que hubo el padre Laís? Sí, el padre Manuel, y había un comandante que no me acuerdo cómo era que se llamaba. Lara Parada. Y había otro. Vázquez. Ese, Fabio Vázquez. Sí. Fabio Vázquez, ese Fabio Vázquez eran comandantes pues, entonces de guerrilla, pero eso no entraron aquí a Cimitín. Sí, y no entraron fue en San Pablo. Entonces, ¿En enero? No, eso fue como mes de octubre, ¿sí? No, fue en enero. No, en octubre que secuestraron a mi papá también. Yo vi que eran 400,000 pesos a mi papá y le quitaron porque tenía más plata. De ahí otro 100,
200, como fue el otro 100, así. Y mi papá fue que le quitaron 400 y lo tuvieron allá metido en... Eso tenían una cueva atrás de San Pablo. Y los helicópteros andando por el lado afuera y ellos escondidos como los ratones. De ahí mi papá se hizo el grave. Entonces, no, este viejo se nos va a morir, lo pusieron al borde de la carretera y le llenaron los bolsillos de confite. Ahí duró como que fue un día así. Y lo vi el seno don Pacho, que venía un camión lleno de madera. Y entonces lo embarcaron y lo trajeron acá a Wilche, acá a San Pablo. Y eso lo tenían amarrado, aquí tenían la seña de los lazos, ¿ves? En los muslos lo tenían amarrado y lo cargaban, era así en hamacas. El grupo de esos, del guerrillero también pusieron un letrero por todo San Pablo. ¿Cómo recuerda? En el 73 fue eso, ¿no fue en el 73 o 72. Sí, por ahí fue. Fabio Vázquez. Sí. ¿Cómo recuerda, don José, la posterior entrada de los paramilitares a esta región? ¿Cómo la vivió? No, los paramilitares. Sí, Digo, los paramilitares, yo no sé, el teléfono estaba así, como que interceptado, porque pasaba que como el teléfono, yo no sé, ellos querían hacer daño, era un tal que es doctor ahora, José Martínez. Sí. Y allá el papá de él, el teléfono era el 29. Las dos últimas 29, y acá era 20. No, acá era 27, entonces a veces por llamar de José Martínez, entonces entraba era acá, paraban llamando a José Martínez. ¿Al médico? Sí, al médico. Ahí lo hirieron una vez en el carro de aquí, que iba para el cerro. ¿Al hijo o al papá? ¿A Genaro? No, al hijo. Sí. El hijo del doctor Martínez. Eso fue como mes de julio del 98. Digo, pero primero entonces que vinieron 200 paramilitares al cerro y venían a buscar un tal... era también con el mismo nombre, José Martínez, parece que era así. Entonces ese como ese hombre dijo que no era gallina. Y ese armó con su fusil y le dijo a la mujer que se fuera con los hijos y lo dejaran solo ahí. Él puso corchón y eso le echaban plomo todos los 200 paramilitares cuando entraron así en la hora de la tarde al cerro. Y al último como que le tiraron bombas, seguro que lo pudieron matar. Y él también se llevó un poco. Digo, no le dio miedo eso. Digo, lo mataron. De ahí fue que empezó toda la gente del cerro se llenó de miedo y se vinieron, invadieron la escuela esa, ahora que le llaman María Gómez. Se vinieron toda la gente del cerro, quedó el cerro solo cuando entraron los paramilitares. Después, yo no sé, vinieron 15,000, ¿no? Entraron acá. Eso, y de último andaban en pantaloneta con guantes y revólver en las manos, ¿sí? Y que el hijo de Michel Torres, eso sacó, él tenía una televisora aquí regional y eso lo sacó por televisión y le hizo entrevista a todo eso, que allá formaron un campamento en Allén, todos los paramilitares, y venían aquí al pueblo, así como digo. Aquí duraron como hasta que ya vino el gobierno ese de Álvaro, no, ¿cómo es el que está dando subsidios? Santos. No. Uribe Vélez, entonces Uribe Vélez fue que hizo contrato y acabó con ellos, que le pagaba así subsidio para que ustedes se retiraran, le dio plata, entonces se retiraron, pero entonces toda esta región estaba llena de paramilitares hasta para allá, para Santa Rosa y todo eso. Bueno, José, en la época de la bonanza coquera, ¿cómo se vivió aquí en Cimití? ¿Cómo vivía la gente? Coca. Sí, de la coca. No, aquí no se veía antes nada de eso de coca. Sino, ¿En Santa Rosa? Ni Santa Rosa tampoco. Antes era, por ejemplo, mi papá iba a buscar, era Raicilla, y ya para allá, para Barranquilla, era para allá, para la región esa de Boca, y después, por ejemplo, ya en el año 1800 y pico, que iban a trabajar allá a San Luis, como no había trabajo aquí, eran quina, tagua y quina. Esos eran los trabajos que había aquí así. Ya después fue que yo empecé oyendo primero, era en la revista que cogían esa marihuana, era pero para allá, para esa región de... Boque. No,
para allá para el sur de Colombia, para el Amazonas. Y era que cogían esos que se oía marihuana, que fumaban, por aquí le decían marihuaneros, que fumaban eso. Hasta aquí mataron una vez un teniente del ejército, mató a uno por estar fumando eso allá en el parque. ¿En qué año no recuerda? Yo pasé esa cuenta, eso como en el 75, pues, así. Bueno, José, ¿algo más que recordar? ¿Ah? ¿Algo más que recordar? ¿Algo especial que recuerde de la vida tuya y de la vida del pueblo? Yo le iba a contar de la marihuana, de eso de la cocaína, cómo fue que empezó. Bueno, cuéntanos, ¿cómo voy? No, pero es que no recuerdo bien, digamos, se oía que sembraban ya todos los que tenían finca, entonces sembraban la coca y tenían la sabían así, es que cogían la hoja y hacían contratos aquí de bastantes muchachos para que fueran a coger coca y ahí, así que le hacían pastas de eso. Habían laboratorios por toda esa finca se oía y de ahí la llevaban había gente que compraban eso, la llevaban para allá, para fuera de Colombia. Se oía eso. Yo ya oía eso, yo no fui a trabajar nunca eso, nada. Y había bastante plata en ese entonces en el pueblo. No, en un tiempo donde hubo bastante plata, hubo un reinado que no lo he vuelto a ver más. Yo todavía tengo una fotico ahí, Alicia y Cecilia. Esto empezó como desde el mes de agosto. Y hasta diciembre no se acabó el reinado. El reinado fue aquí enfrente de la iglesia. Y eran porros todos los sábados y domingos y 10 fiestas. Eran tres porros en las calles. Así estaba la caseta, la salsa, la L, todo eso aquí. Hasta acá en la calle Real. Y entonces, como había bastante plata, eso nada más se veía era que pasaban los camiones llenos de madera. Esa región era maderera. Por allá de San Blas y arroz. Iban a sembrar arroz en mayo y ya en agosto era coger arroz y toda esa gente llenaban hasta 3 lanchas acá abajo de madera y arroz. Entonces la gente tenía trabajo, ganaban bastante plata. Entonces con eso era que no se oía antes coca, no, sino era eso que iban a coger arroz y madera. Entonces con eso tenía la gente bastante plata. Mi mamá aquí como montó fue tienda, teníamos era venta aquí. Así de. Bueno, José, muchas gracias por tus palabras. Esto es un diálogo que queda para la historia de Simití. Tú eres, yo le quería hablar del cerro. Pero cuéntanos del cerro. ¿Qué nos quería decir el cerro? Cuéntanos. No, el cerro es que eso, como de Vadillo, ahí al puerto del cerro, eso era monte, al puerto del cerro era monte. Entonces, pues, ahí era un puerto de que arrimaban la canoa. La canoa nada más había un camino para llegar acá al camino de Lucero. Y acá en el camino de Lucero tenían canoa para cruzar aquí a Simití. Era rapidito que venían por aquí, cruzaban así. Entonces ahí como arrimaban la canoa, un señor hizo una casa ahí que llamaba Manuel Sánchez y Miguel Sánchez. Y ahí los pelaban hasta en cueros, así, en una casa ahí donde arrimaban las canoas. Y cuando llegaban la gente corrían a ponerse ropa así. Y era un camino para cruzar para acá así. Y de ahí los pescadores de aquí se Simití, entonces para poder ir a pescar ahí al río se iban por ahí. Entonces allá va a durar toda la semana pescando. Venían y hicieron así rancho, ranchería para pasar la semana y de ahí llegó como se le murió la mujer a él aquí, uno del señor Quintero. Vino, se fue con los hijos allá y montó cantina y juega de billar y eso, y de eso le dio fuerza al cerro. Así fue que se formó el cerro, pero el cerro lo empezó fue Manuel Sánchez. No es como yo así un programa que vi que había sido el señor Máximo Alvarado, ¿no? Eso fue como en el año 56, eso, que empezó así, digamos, que empezó a progresar el cerro. Así fue como le digo, la fundación del cerro, así fue. Ya como le digo, ya como que sería como en el 56 fue que ya Chique abrió carretera hasta allá, hasta el cerro, carretera del cerro aquí a Simití, así. Bueno, muchas gracias. Bueno. Buenas noches. Adiós.